Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ágora, bienvenidos a este último programa dentro de la campaña de las elecciones autonómicas, y por eso hemos querido tener hoy a 4 amigos, 4 vecinos de la Axarquía que no tienen una relación directa con los partidos que concurren a las elecciones, sobre todo para que nos den su punto de vista y a ver si podemos hacer una quiniela y acertamos, a ver si acertamos a los resultados. Ya saben ustedes, aquí en Axarquía 24 y también en 24 FM y en el 103.9. Para ello contamos con Víctor Martín Molina, escritor y miembro del Grupo Independiente por el municipio de Torre del Mar. Víctor, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Lo de escritor, aquí hemos descubierto que además tienes fan. Bueno, eso parece. Bueno. Está bien, además, que te den una buena crítica está bien. Si llegan a ser malas, ni digo mi Víctor nombre. escribió un libro fantástico, una novela estupenda, que es La Ley de la Sierra, que yo además todavía estará en librerías, ¿no, Víctor? Sí, claro. La pueden buscar porque yo se las recomiendo, sobre los bandoleros axárquicos de esta tierra nuestra y de estos montes, que por una parte ese halo romántico, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, pues otro halo menos romántico. Otro halo menos romántico. Vanessa Fernández, compañera nuestra, periodista, bienvenida. Hola, buenas tardes. Además nos va a contar cómo has visto toda esta campaña, que yo dije ayer, intensa, ¿no? Sí, ha estado cargadita de convocatoria de prensa. Todavía no ha terminado para nosotros, pero bueno, para este programa prácticamente sí. También Fernando Mata, como siempre. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Fernando es presidente de la Asociación de Vecinos Vélez y además un observador de la realidad social muy agudo, ¿no? Y también nuestro analista, Antonio Colomero. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, gracias. pues luego la pregunta que le hacía Vanessa, yo creo que es... creo que iba acertada, ¿no? Quiero decir, es una campaña intensa, ¿no? Sí, es una campaña intensa. Yo creo que quizás por la cercanía se la han tomado como el preludio, como una precampaña de las locales. Pero además quiero decir, ¿crees que de verdad tanto ellos piensan que tanto depende el resultado de la autonómica como para que afecte a las locales? No es tanto como que afecten el resultado de la autonómica en sí, como que aprovechan, porque claro, todo el mundo sabíamos desde el inicio del curso escolar, septiembre-octubre, que este año estábamos con las elecciones locales, pero quiera o no quiera también le sirve a los candidatos y a sobre todo, más que a los candidatos, a los principales candidatos, a los miembros del resto de las listas, para darse a conocer, para tomar el pulso también a los medios de comunicación, porque ha habido muchos que han sido los que por primera vez han hablado delante de un micrófono. Eso también les sirve también a ellos, pues para tener tabla de cara a las locales, que es lo que realmente es lo que tienen que después que enfrentarse. A muchos más les interesa, más que la propia autonómica. Claro, evidentemente. ¿Y cree que se ha mezclado en cierta manera, que sí, han aprovechado los resquicios de tener las cámaras pendientes para poder hacer campaña para las locales? Técnicamente no. O sea, ya saben muy bien cuáles son los límites, hasta dónde tienen que llegar, a quién tiene que pedir el voto, qué es lo que se puede decir o qué es lo que no se puede decir, pero yo creo que sí, porque además, evidentemente, aunque estemos hablando de las autonómicas, la Junta de Andalucía tiene mucho que ver también en proyectos municipales, algunos que se han hecho, otros que no se van a hacer. El plan de empleo y todo esto, ¿no? Entonces, claro, se va mezclando lo que ha hecho la Junta de Andalucía con lo que ha dejado de hacer, con proyectos que iban a venir y lo que estaba pendiente, pues, como no, pues como siempre se suele decir, para barrer para casa. Víctor, en este caso, tal y como cuenta Vanessa, el Grupo Independiente es más perjudicado, porque al no hacer campaña, digamos, para la autonómica, pues su nombre suena menos, ¿no? Estando tan cerca de las locales, ¿no? Sí, lo que pasa es que también tengo que decir que nosotros ya nos encargamos de que el nombre suene, haya campaña para la autonómica o no, ¿no? Realmente, y creo que en ese sentido la verdad que estamos bastante contentos con el trabajo que hacen, sobre todo el concejal nuestro y portavoz y ahora candidato, ¿no? Jesús Atencia, que no para de denunciar deficiencias, de presentar propuestas y demás. Entonces, es cierto que en ese marco quizás no suena tanto el nombre, tampoco como en las autonómicas, ya lo hablamos una vez aquí, no nos jugamos nada, pero sí, porque tenemos ahí una propuesta de entidad local autónoma que está ahí y que de lo que pase en esas autonómicas y del Parlamento andaluz que salga, pues puede depender. ¿Usted habéis pulsado los partidos? ¿Perdón? Sobre este tema, ¿habéis pulsado la opinión de los partidos? Bueno, sabemos la opinión que tienen, por lo menos hubo lo diré, hubo un acercamiento con la Junta de Andalucía, pero fue cuando se rompió el pacto, entonces ya quedó todo un poco en suspenso. Sí sabemos que, por lo menos aquí a nivel local, Izquierda Unida fue la que más favorable, digamos. Por lo menos la que más se preocupó, ¿no? Sí, es la que tuvo una impresión más favorable. El PSOE era un poco más en centro, ni sí ni no, mientras que el PP, bueno, el PP fue el primero que nos dijo que no había... Que la unidad del municipio tal y claro, como está, como se queda. Sí, fue la postura que tuvieron. Fernando, lo dicho, ¿no? Estamos viendo una campaña muy intensa, la gente, muchos debates, mucha
muchas opiniones, muchas ruedas de prensa continuas. Se juegan mucho, ¿no? Sí, bueno, se juegan... No jugamos, realmente. Yo creo que no, yo creo que los que se juegan mucho son realmente ellos, porque si opino desde mi punto de vista de una manera subjetiva, yo creo que los ciudadanos en general estamos un poco cansados de estos debates, como hemos visto en Canal Sur últimamente, que vimos con el candidato del Partido Popular, el de Izquierda Unida y la presidenta actual, ¿no? Y creo que fue un debate vacío de contenido, con mucho echarse la culpa uno a los otros, y yo creo que la gente está un poco cansado porque vemos cómo pasa el tiempo y vemos cómo no se crea empleo y vemos cómo el poco empleo que se crea es bastante de poca calidad, con pocos sueldos, y vemos cómo el futuro, no solamente de las personas ya con familias, sino de los jóvenes que están formándose, que están preparando, pasa el tiempo y no salimos de ahí, no salimos de este pozo. Y entonces yo, cuando veo estos debates, pues opino que quien se está jugando realmente el futuro son ellos mismos. O sea, los ciudadanos poco contamos, porque mucha cercanía, que los vemos ahora mismo por todos los barrios de Cádiz, de Sevilla, de Málaga, el candidato, pero una vez que acaban las elecciones no cuentan con los vecinos en absoluto. O sea, no son capaces ni de preguntarle a la gente, como he dicho en algunas ocasiones, cuando hay una inversión que el gasto es muy grande y que a lo mejor nos va a dejar una deuda enorme, no son capaces ni de preguntar a los vecinos de una ciudad o de un pueblo si quiere que se haga ese tipo de gasto u otro. O sea, yo opino que la gente está un poco cansada. Antonio. Sí, desde luego, bueno, estos días estamos viendo caras nuevas, usan técnicas nuevas también, el metro, el tranvía, etcétera, etcétera, pero luego notas que no son coherentes, ¿no?, con la realidad que el ciudadano pide. Por ejemplo, en un meeting que fui del Partido Popular, el que daba, pues se le preguntaron una serie de cosas y contestan de una manera que realmente no se va a la gente satisfecha. Por ejemplo, la sanidad pública española ha perdido en todos estos años de la crisis más de 10.000 millones de euros. Y luego se le preguntó que por qué pues, en la Comunidad de Madrid se han gastado 220 millones en propaganda institucional, mientras han habido toda una serie de problemas en hospitales. Se le preguntan cosas del paro, por ejemplo. Bueno, no solamente, todos los partidos pues contestan que sí, que tal, que el cambio. A mí me hace gracia con esto del cambio. Bueno, el cambio será para ellos si salen unos y entran los otros, pero el cambio real que la ciudadanía quiere no es el que notas en la contestación, ¿no?, cuando se les pregunta por cosas claves de la sanidad, de los temas de educación y todo esto, y una persona pues que va un poco documentada se les da cifras, te miran de una manera como queriendo decir, este tío me engaña, 10.000 millones... Pues sí, señor, hay una estadística que se han perdido 10.000 millones solo en temas de hospitales en los años que está durando la crisis. Y luego, pues, en el metro de Madrid y en otras capitales de España, ves unos carteles, ¿me entiendes?, la sanidad pública la mejor, tal y cual, venga, 220 millones. Bueno, estos 220 millones servirían para que muchos pacientes no estén en los pasillos de los hospitales. 220 millones de euros. Sí, sí. No, lo que ha dicho Antonio... 220 millones de euros en publicidad es muy fuerte, ¿eh? Solo de tema de sanidad. Es grave, ¿no? Y en eso de sanidad, por ejemplo, yo recordaba a Susana Díaz en el debate que hubo Yo estaba fuera de Andalucía en ese día, pero bueno, por Televisión Española se pudo seguir también, el debate a 3, y Susana Díaz habló de la sanidad pública andaluza como la joya, ¿no? La joya de Andalucía es la sanidad, porque tenemos la joya y venga con la joya. Y dijo una cosa, es que el contrato de sanitario, el 75% del personal sanitario, que había salvado miles de empleos, ¿no? Mire usted, pues si hubiera salvado miles de empleos, estamos hablando de que en el Hospital Comarcal de la Sarquía, por ejemplo, en el último mes y medio ha habido 2 contratos de enfermeros, por ejemplo. Es decir, ¿cómo va a salvar miles de empleos si usted no ha contratado absolutamente a nadie? O sea, lleva un mes y medio sin contratar a nadie. Y eso que ha dicho del cambio, Antonio... De salvar se refiere a que no ha tenido que despedir a nadie. Es que si, como despida más, yo no sé dónde van a abrir... Yo digo lo que se refiere. Sí, está claro, pero claro. aún así con esto del 75% se sigue despidiendo igual. O sea, si había gente... Lo sé porque tengo a enfermeros y a personal sanitario muy cerca en la familia, y había gente que se ha tenido que largar a otras comunidades donde sí están llamando gente. Hablo, por ejemplo, de Cantabria. En Cantabria hay una demanda de personal sanitario
Y aquí hay gente que se está yendo para allá porque es que no tiene forma de... Y gente que terminó la carrera de enfermería o la diplomatura de enfermería hace 6, 7 y 8 años. Y llevan 7 años aquí dando vueltas y se tienen que ir para allá. Y cuando ha dicho Antonio, me fijo mucho en la palabra cambio, ¿no? Se ha convertido claramente en el mantra electoral. Podemos quiere un cambio para que no el cambio, que echar fuera el bipartidismo para que lleguen ellos. El PSOE el cambio, no sé qué cambio, porque llevan allí toda la vida, pero Susana Díaz quiere el cambio para alejarse de Griñán y Chávez. El PP el cambio porque no ha gobernado nunca. Pedro Sánchez en España el cambio para que... El cambio. ¿Cambio? ¿Qué cambio? El cambio realmente es otra forma de hacer política, o por lo menos que se preocupen de verdad por los intereses de sus vecinos y de sus ciudadanos. Y eso a día de hoy, creo que ellos llegan aquí y se tienen que acercar aquí porque llegan elecciones, hablo de autonómicas como serán en la local y como en las generales. Se acercan a elecciones y tienen que verles la cara, pero sí, contestan con las mismas respuestas de todos los políticos, de sí, todo muy vacío, y creo que ese es el cambio que no se está produciendo y que debería producirse. Porque, por ejemplo, estos 220 millones que hago referencia solo se han gastado en publicidad en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en los años 2008 hasta el 2011. En 3 años, 220 millones en publicidad. Y luego cuando ves las noticias o lo que sea, gente en los pasillos allí con la camilla, pues... 220 millones, estamos hablando de 37.000 millones de pesetas aproximadamente. O sea, no es ninguna broma. Yo lo del cambio quería decir, perdona, y añadir que el cambio realmente un gobierno hace falta. O sea, la sociedad no se puede organizar por sí sola, es imposible. Pero realmente con los grupos políticos que vemos o que hay o que existen, el cambio yo no lo veo por ningún sitio. Y yo no lo veo por ningún sitio porque, entre otras cosas, vemos cómo hablan de la gestión de lo público, de los servicios públicos, como si fuera un regalo que nos hacen a los ciudadanos, como si fuera algo que, pues os vamos a dar servicios públicos. Hacemos un esfuerzo para que lo tengáis. Exactamente, mire usted no hace ningún esfuerzo, usted hace un mal esfuerzo en la gestión de los dineros públicos, hace un mal esfuerzo cuando tenemos el ejemplo que ha dicho Antonio de gastarse en publicidad 220 millones de euros, pero es que en Andalucía tenemos ejemplos, y en Vélez Málaga, si me apuras, también tenemos ejemplos de gastos innecesarios cuando hay falta y carencia en muchísimas familias. Por tanto, el cambio yo realmente no lo atisbo. Es que eso sería una buena pregunta. ¿Cambiarlo con respecto a qué? Hombre, cambiarlo para hacer una forma, como ha dicho Víctor, la forma de hacer política... No, digo, cuando ellos prometen el cambio es cambiarlo con respecto a qué, que es lo que decía, ¿no? Claro. Es que nunca hablan del cambio, pero nunca ponen el referente de ese cambio. Vamos a cambiar todo eso... Hombre, es que en realidad el cambio yo creo que es el resumen de lo que la sociedad pide y demanda. Claro. Y cada uno después lo aplica como le convenga en su partido político, pero en realidad es verdad que la sociedad necesita un cambio. Cuando hablan del cambio sería bueno que dicen, bueno, reconocemos que en estos 4 años, no ha sido suficiente, no ha ido bien, venga, presentar un de eso, pues todo esto que no ha salido bien por la crisis, que busquen la excusa que sea, pues vamos a modificarlo, pero no, solo la palabra cambio, bueno... Y una cosa que también es cierta es que cuando se hizo no hace mucho una ley presupuestaria para la austeridad y para controlar el gasto público, que esto es una cosa reciente del gobierno de España, yo estoy seguro, y además se puede comprobar, que ningún pueblo de España, ni ninguna ciudad, ni ninguna comunidad autónoma a controlar el gasto. El gasto sigue disparado porque si nos ponemos en Vélez Málaga a mirar el municipio en qué se está gastando el dinero, y no poco, yo no veo el control del gasto por ningún sitio. No, si vamos comunidad por comunidad encontramos 30.000 historias que hacen reír, ¿no? En Castilla-La Mancha con la televisión de allí, que parece ya como pasó en Valencia cuando tuvimos una cantidad de dinero que se lleva también la televisión de Castilla-La Mancha, y bueno, luego también tienen unos problemas en sanidad impresionantes, ¿no? Quiero decir que falta una gestión muy buena, quiero decir que no sé... si los políticos, aparte del político, los gestores que tienen, la gente que los... Yo no sé si están a la altura, ¿no? Pero vamos, en cada comunidad autónoma vemos una serie de cosas que a veces son de risa, ¿eh? Vale, hemos estado viendo que han pasado por aquí además los principales candidatos, Antonio Maillo, Moreno Bonilla, la propia Susana Díaz, también estuvo el de UPyD, en fin, han estado aquí en la zona nuestra de la Sarquía. Y hay mucha diferencia en el programa que ellos exponen ante los oyentes y ante los ciudadanos. De todas formas, no es que haya diferencias o no las haya. Yo creo que todos somos conscientes que cuando alguien va a escuchar un meeting o un acto público, porque hay muchos que hoy en día se llaman actos públicos, ya no son mítines electorales, saben muy bien a quién van a escuchar. Y hasta meeting es ya una palabra prohibida. Por eso digo, ya vamos cambiando de todo. Entonces, cada uno va a escuchar lo que quiere escuchar, empezando por ahí.
porque uno que es de un partido no va a escuchar lo que dice el otro, y si vas a escucharlo vas con otros oídos. Va a decir, sí, hombre, claro, que tú dices que vas a hacer esto y es mentira. Y después, pues evidentemente, yo creo que en rasgos generales todos son conscientes de cuáles son las principales carencias de la sociedad. En realidad, todos piensan que el mayor problema es el empleo, pero tampoco sabemos realmente cómo lo van a solucionar. El problema es la sanidad, el problema es la educación, y está todo en el aire. Es igual que la palabra cambio. Todos sabemos cuáles son los problemas que tiene la sociedad. El cómo lo vaya a cambiar uno u otro tampoco queda realmente claro. Ninguno lo dice, ¿no? Claro, está dentro de sus programas, porque saben cuáles son los principales problemas. Pero yo creo que el problema, quizá estábamos hablando también de gestión, es gestión y de recursos. Sabemos que estamos en una época de crisis, que los recursos económicos que tienen todos los gobiernos, tanto estatales como autonómicos como locales, son mínimos por unas deudas históricas que se van acumulando. Vale, tenemos poco presupuesto. Lo principal que tienen que hacer cada equipo de gobierno de un nivel o de otro es pensar cómo se puede recaudar dinero, y no me refiero con esto a aumentar los impuestos, sino que ya Andalucía son de los más altos que tenemos bastante con los impuestos que tenemos, pero quizás sí cómo se puede generar más ingresos, cómo se puede dejar de generar gastos, y una vez que tenemos el dinero que tenemos, hacer un orden de prioridades, decir realmente qué es lo que necesitamos en este momento y qué es lo que necesita esta sociedad ahora mismo. Bueno, pero eso, yo no sé qué pensaréis ustedes, pero eso llevaría a reconsiderar, por ejemplo, pues el papel de las mancomunidades, el papel de las diputaciones, el papel de tantas empresas públicas dependientes de la administración, y eso llevaría a considerar el Senado, que por hay ejemplo, mucha gente ahí. es una cola que... Pero estas cosas ya tienen que venir no solamente ya del país, sino de arriba, de Europa, por ejemplo. Hay un desbarajuste con el dinero que no se llega a entender. Hoy, por ejemplo, se ha inaugurado la nueva sede del Banco Central Europeo. Ha costado un 50% más de lo que estaba presupuestado. Se han gastado 1.300 millones de euros por este edificio. Pero lo bueno es que el antiguo que tienen que seguir igual, pagando un alquiler monstruoso del antiguo edificio, porque en el nuevo que han inaugurado no caben todos. Entonces esto da a pensar al ciudadano cuánta gente tienen enchufada esta gente solo en el Banco Central Europeo, ¿no? Sí, que han tenido que crear un edificio nuevo con eso no cabe. Y si tienen dinero, incluso aumentan el 50% el presupuesto que tenían creado para ese edificio, y sin embargo hay muchísimos colegios que siguen todavía con aulas prefabricadas. Y seguir pagando el alquiler del viejo, porque en el nuevo, tan alto y tan grande que lo han hecho, no caben todos los empleados. Además, el alquiler del viejo andaba en torno a 200 y pico mil euros al mes, si no recuerdo mal. O sea que el alquiler está bastante bien, está bien pagado. Y con 1.300 millones de euros que ha costado el nuevo, no caben todos, tienen que seguir pagando ese alquiler. Entonces las políticas que se hacen desde Europa, tú ves que, bueno, que si todo este dinero fuera un poquito a cada país, muchas cosas se podrían solucionar, las más importantes. No, esto no pasa, claro, es que ya te digo que a veces no es el problema solo del país, de los mandatarios del país, sino que esto ya viene pues de la estructura que se ha creado en la Comunidad Europea, que como esto no cambie... Hay otra estructura peor, que es la del propio Parlamento. Sí. El propio Parlamento, donde hay eurodiputados que, salvo algo excepcional, como que Podemos no condenar a Venezuela o algo excepcional que nos llegue, ¿dónde están las noticias sobre lo que hace el Parlamento? Sí. Solo llegan estas, ¿no? Y van al país determinado para mirar de arreglar pues el color del partido que está gobernando, para dejar mal a unos. Llegan este tipo de noticias, pero las noticias que realmente tendríamos que saber es un tabú, ni vienen. Y mantener hoy en día el Parlamento Europeo, que una cosa, que otra, que los viajes de es una cantidad de millones al día impresionante, porque tienen una serie de privilegios que no lo tiene ni Víctor, ni Vanessa, ni tú, ni nadie. A mí no me ha mentado, a mí no me ha mentado. Conoce tu privilegio. No, ha sido... Digo, bueno, me voy a poner con él. Que te despide. Pero que no los tenemos, los tenemos. Es cierto. Avión, hotel, bueno... Todo, ¿eh? Yo considero que es complicado controlar el sector político. Digo que los ciudadanos controlen a los políticos, porque los ciudadanos es verdad que estamos controlados por ellos. Estamos controlados por ellos. Controlados, además. Sí, y bien controlados, pues bueno, por el tema tributario, por los tributos, por el tema normativa. Cualquiera que quiera abrir un negocio, por muy pequeño que sea, ya sabemos toda la cantidad de normas y de impuestos y de permisos y de licencias. Incluso pese a ello, que tengo un caso reciente, estamos con la necesidad de crear empleo, tampoco se agilizan los trámites burocráticos. Que es necesario todo el papeleo, pero tampoco por eso te lo agilizan para poder crear un nuevo negocio. No, en absoluto. O sea, cuando hemos oído de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España
de que iban a agilizar los trámites para el pequeño autónomo, para el pequeño comercio, eso no se ha visto, eso no ha llegado en absoluto, eso no ha llegado. Entonces nosotros estamos bien controlados, pero lo que yo sí he hecho falta es que nosotros controlemos un poco. Ya sabemos que no tenemos tiempo, ya sabemos que tenemos ocupación y que no podemos estar pendientes, pero me parece un poco lamentable, como he dicho en alguna ocasión, que vayamos a cada 4 años usar una papeleta a ver quién nos va a gobernar o a gestionar el dinero de todos durante 4 años. Me parece lamentable y el resultado es el que tenemos. Quiero decir que yo, de la responsabilidad de la situación que tenemos mala, vamos a ser sinceros, la mitad, por lo menos, la mitad de responsabilidad es nuestra, de todos. Metámonos todos y sálvese el que pueda. Bueno, Fernando tiende siempre a culparnos a nosotros, a ustedes que están ahí, de lo que tal, pero yo sigo poniendo una parte, no digo toda la culpa. Hay uno, vaya, no sé, yo creo que el sistema este democrático que nosotros tenemos funciona así: la gente vota y vota a una gente, y si no sirve, pues vota a otro. Claro. Pero yo, el problema no es ese. ¿El problema cuál es? El problema, bueno, no quiero decir que no tuviera que tener o tuviese que tener mayor control, pero sí hay un problema. El problema es que la situación, como ha dicho Víctor muy bien, la situación en los últimos años, en Andalucía especialmente, porque somos andaluces y lo vivimos más que nadie, hay una situación pues de un carácter urgente para atender lo de las aulas prefabricadas, que mientras por un lado se gastan dinero, por el otro lo otro, pero es que siguen siendo ellos, quiero decir, son los mismos los que hacen las aulas prefabricadas y los que construyen Pero otro. Claro, esto, Paco, es verdad, y lo que dice él de Europa y tal y cual. Por ejemplo, el señor Juanma Moreno, en su periplo de estos días por Andalucía, ha acusado a la Junta de Andalucía, que no sé la cantidad exacta, ahora no la sé, pero unos cuantos millones de euros que la Junta de Andalucía ha tenido que devolver. 227, te lo digo. 227. Sí, porque me quedé que la Junta de Andalucía ha tenido que devolver a Europa porque no tenía, según el señor Juan Era Moreno, para planes de empleo, además. Era algo de empleo. Sí, planes de empleo. Pues que la Junta no tenía capacidad o no tenía ideas para poder poner en marcha toda esta cantidad de euros a la población, y lo ha tenido que devolver porque hay unos plazos, todo este tipo de cosas. Claro, esto se tiene que informar a la ciudadanía, porque 200 y pico millones de euros que han venido de Europa para que sirvan para algo se han devuelto. Y no es más fácil, pregunto, que en vez de estar 200 millones de Europa para crear empleo, subvenciones o cuánto, que agilicen precisamente y que faciliten que los propios ciudadanos podamos buscarnos la vida sin tanta historia y sin tanto... Pero al menos, ya que ha venido este dinero, que sirva también para algo para la región. Sí, pero parece que se ha creado un clima en que tienen que ser ellos los que creen empleo. Que te vengan de salvadores, sí. Mira, había un filósofo griego que el otro día lo leí, pero no recuerdo el nombre, de hace 2.000 o 3.000 años, ¿no? Que decía que una nación que tuviera mucha normativa y mucha ley, como lo ocurre aquí en España, es sinónimo de corrupción. Y si te pones a analizar, efectivamente es así, porque para montar cualquier mínima frutería, cualquier mínima carnicería o cualquier mínimo comercio, pues ya sabemos todo la cantidad de requisitos que te ponen. Entonces, no tienen que intervenir Europa, no tienen que intervenir la Junta. Lo que tienen que hacer es que esa criatura que quiere montar una carnicería, que la den, que la monte de una vez y que puede tirar para adelante. Y empezar a pagar impuestos una vez que empieces a vender. O sea, en relación a lo que tú vas vendiendo, pues tú vas a pagar una parte, pero no que empiezas a pagar desde el minuto 1 cuando abres las puertas y todavía no has empezado a vender. Pero hombre, esto me parece a mí un abuso totalmente. Pero es que en este país parece que no nos enteremos de las cosas hasta que sale en prensa. Y un gobierno tiene los medios, tiene la obligación de saber adelantarse hasta que una cosa no sale. Por ejemplo, el tema este del Banco de Madrid. A mí no me dirán que el gobierno no sabía todo esto del Banco de Madrid, sino para que tenemos una Hacienda Pública, un Ministerio de Hacienda, uno de Economía, o incluso CNI. No se lo cree nadie. El CNI tiene que servir para algo. Pero es que por desgracia muchas veces sale en prensa lo que los propios políticos quieren que salgan en prensa, porque son ellos mismos los que se tapan entre ellos, que hace uno, que hace otro. Pero luego tiene que venir la CIA americana a decir, oiga señores, que aquí tienen un banco que está en ese tema. Y que sea la CIA la que lo diga. Y lo peor es que no nos vamos a enterar, porque cuando un gobierno, a mí también me extraña mucho que el gobierno no lo sepa, entre que el gobierno se entera la gente, cuánta gente no ha sacado el dinero del Banco de Madrid. ¿Sabes? Cuánta gente que tiene que sacarlo, además, que es la gente con nombre y apellido que tiene que sacarlo. Ese es el problema, es el más grave problema. Ahora los pobres ahorradores que hay allí solo allí había una cola formada en la puerta del banco privado de Andorra y del Banco de Madrid, impresionante, porque solo se pueden sacar 2.500 euros, creo que semanales, si no recuerdo mal.
Y seguro que hay un montón de gente que tenía más dinero de ese y que ya se lo ha llevado. Y entonces después cuando ya ha caído el Banco de Madrid. Vamos, es lo que... Pero además es una cosa que lo estamos pensando aquí, pero es que yo creo que lo piensa todo el mundo, porque se han visto tantas cosas ya, que si Bankia, que si el rescate... Se han visto tantísimas cosas que ya todo el mundo, yo creo que lo piensa exactamente todo el mundo, porque ¿qué nos va a sorprender ya? Y a eso es a lo que yo vengo, a lo que yo venía a referirme al principio de todo. El cambio es otra cosa. El cambio no es... Para que no estés tú, me voy a poner yo y eso es el cambio. Se cambia la cara y ya está. Yo opino que llevamos 7 años de crisis, 8, empezó en el 2007, estamos en el 2015, ya es mucho tiempo. Y esto va, mi impresión, porque yo tengo familia, yo estoy trabajando, pero tengo familia y no está trabajando. Que esto no ha remitido en absoluto. Entonces, en vez de perder tanto tiempo, llevamos 8 años perdidos, no en España, sino en Europa, porque hablamos ya de la comunidad europea, ¿no? Hay que reindustrializar Europa, hay que volver a las industrias, hay que volver a los astilleros, hay que volver al textil, hay que volver a la agricultura, hay que volver a la ganadería, hay que cuidar el mar para la pesca. Y ahí es donde está la base para empezar a discutir y empezar a hablar. Y no hablar porque, por ejemplo, de las políticas europeas apenas nos enteramos, y cuando nos hemos enterado, y no hace tanto, decían que había que quitar olivos de Andalucía, había que quitar viñas de la Castilla-La Mancha, había que quitar cabezas de ganado en el norte de España. Pero bueno, ¿pero esto qué es lo que es? ¿Por qué? Porque hay que vender la leche de Rusia o de Sudamérica, porque los lobbies que se mueven ahí, o sea... Me parece que estamos perdiendo mucho tiempo y nos tenemos que poner... Bueno, y con lo de los productos esa es otra, cuando resulta que uno no es bueno, ahora es malo y ahora es el mejor, como pasó con el aceite y como ha pasado con muchísimas cosas. Yo creo que en Europa hay la influencia de los países pues que pueden. Pues no, señor. Más el deprimento de los nuestros. Aquí en España se van poniendo parches en esos temas del empleo, han cerrado los astilleros de Galicia, han cerrado los astilleros de Valencia, han cerrado los astilleros de Cádiz, que había no sé cuántas miles de personas habían trabajando ahí. Bueno, pues ya están cerrados, sin embargo los barcos se siguen fabricando, pero a lo mejor en Singapur, en China, claro, a unos costos pues muy por debajo de lo que aquí costaría. Y eso hay que ponerle un organigrama distinto. Hay que volver a los aranceles o no sé. España ya no puede decidir eso. Bueno, España no, pero sí lo puede plantear. Pero no lo puede decidir. Pero que lo plantee. Del señor Cañete, desde que es comisario, no hemos sabido nada más. Pues que lo plantee. Tiene que mirar por los intereses de por España. ejemplo. Comisario de Cambio Climático, que esto ya es lo que ya me quedaba para escuchar. Eso es lo que faltaba ya, ¿no? Cobrar por esto. No, cobrar por esto, y además un ministro que tiene acciones en empresas petroleras. Ya te voy a decir yo la lucha por el cambio climático que vamos a hacer aquí. Lo que nos queda. Es como Bush, ¿no? Que decía que para que evitar los incendios en California había que arrancar todos los árboles. Sí. Vale, una última intervención y nos vamos. Una reflexión sobre lo que has visto estos días de campaña. Una reflexión, pues que en parte lleva razón Fernando cuando decía que tenemos culpa también los ciudadanos de lo que pueda pasar. Lo que se juegan no solamente son los políticos que se juegan su puesto de si ganan o pierden, nos lo estamos jugando todos porque es nuestro futuro. No sabemos si de una forma o de otra podemos tener mejor solución, pero está claro que de lo que pasa en las urnas el domingo vamos a depender todos, por lo menos durante los próximos 4 años. Así que yo creo que lo más importante de una forma o de otra es votar, ser consecuente con el voto y sobre todo que cuando después estés a favor o en contra no digas yo es que no lo iba a votar o cómo es que ha salido este. Cada uno tenemos también la culpa y tenemos que aportar nuestro granito de arena. Te ha faltado pedir el voto para ti, ¿eh? Eso fue lo único que te ha faltado, ¿eh? Eso ya en los próximos 4 años me voy a presentar yo directamente. Pues muchas gracias a todos por haber venido, como siempre, este último programa de la campaña electoral andaluza. El lunes volveremos con un análisis de lo que han sido y además me gustaría contar además con ellos, que no son un programa para los políticos y otros para ellos, para nuestros analistas, que les den un vistazo a lo que han sido estas elecciones. Volvemos mañana más aquí en Asarquia 24.